Muy buenas noches. Mi entrevistada de hoy ha sido testigo, víctima y protagonista de una de las historias más dramáticas de nuestro tiempo. Ella es Isabel Allende Bussi, la hija del expresidente Salvador Allende. Tiene una doble connotación. Es vicepresidenta del Partido Socialista, recién elegida, y además esta historia que yo quiero hoy día pedirle el dolor del recuerdo. Isabel, usted vivió muy de cerca este episodio. Yo quiero que nos cuente, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha 11 de septiembre de 1973? Mi padre, la moneda, la despedida. Esa mañana usted estuvo en La Moneda y llamó la atención que usted y su hermana Beatriz, Tati, se fueron a La Moneda. ¿Por qué usted se fue a La Moneda y no se fue a Tomás Moro, donde estaba su madre sola? Fue instintivo. Yo creo que el 26 de junio, que había sido el tanquetazo, yo había decidido que quería estar con mi padre en La Moneda. Tenía más, la seguridad de que iba a estar bien mi madre. Jamás pensé de que iban a bombardear Tomás Moro. Para mí, mi madre estaba a salvo y lo que yo quería entonces era estar con mi padre. Tratemos de recordar la víspera de ese día, 10 de septiembre del 73 en la noche. ¿Usted comió en Tomás Moro ese día, en esa última cena? Efectivamente, yo estuve en Tomás Moro. En realidad nosotros veníamos llegando. Nosotros habíamos llegado el día anterior, el 9 de septiembre, de México. Habíamos ido con mi madre a dar solidaridad por un fuerte terremoto y habían lazos muy estrechos de amistad con el presidente Echeverría y su mujer. Y entonces cené en Tomás Moro. ¿Estaba informado de lo que estaba ocurriendo en esos momentos? Porque en ese momento, ¿no es cierto?, el país dormía, pero no todo el país dormía. Sí, yo creo que había mucha tensión. Esa noche cenando me recuerdo que se hablaba de una y otra vez la posibilidad de golpe. Mi padre estaba preparando el anuncio de un plebiscito que él quería llamar. Eso me interesa mucho, Isabel, porque no existe una prueba histórica de ese hecho. Hemos recibido testimonios de Briones, de distintas personas que dicen que efectivamente el presidente Allende iba a hacer un llamado a plebiscito para decidir el tema de las tres áreas de la economía, que era lo que estaba siendo el nudo de la oposición, del conflicto en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué prueba nos puede aportar usted? ¿Usted vio el llamado que él iba a hacer, lo estaba preparando, había un discurso? No, yo no puedo decir que viera el documento, pero sí puedo decirle que esa noche se mencionó y que estaban invitados Orlando Letelier, Joan Garcés, entre los que me recuerdo, digamos, Augusto Olivares, desde luego, y este tema salió, digamos. O sea, tengo la plena seguridad de que era un tema que él tenía claro que iba a plantear. Claro, o sea que usted piensa que de no producirse el golpe habría habido una salida política en Chile. Por lo menos creo que Salvador Allende quería evitar lo que llegó. ¿Usted tiene la impresión de que esa noche él tuvo ya alguna información o fue una cena común y corriente de cualquier noche con su familia? No, fue una cena normal. Estaba muy contento con los regalos que yo le traje de México. Yo le traje una chaqueta. ¿Qué le trajo? Una chaqueta. Una chaqueta de verano. ¿Le gustaba la ropa? Le gustaba la ropa. Se la probó, tuvo el gesto de pararse, fue al baño, se miró. Esas cosas que tenía tremendamente humano y en medio de cualquier tensión, crisis o conflicto, él no se le escapaba de eso. Estaba muy contento con su chaqueta, pero efectivamente en la noche varias veces surgieron distintos temas sobre la situación. ¿Pero se paró de la mesa algunas veces a recibir llamadas telefónicas o usted se Durante retiró la cena temprano? fue una cena normal. Ahora yo me retiré temprano y estaba muy cansada. Yo había viajado a México, venía llegando el día anterior y había diferencia horaria, altura, así que yo me retiré a eso a las 11:30. Lo único que me llamó la atención es que él me dijo: quiero que la acompañen, hija, a su casa. Normalmente él sabía que yo manejaba un Fiat 600, no tenía chofer, no tenía seguridad, no tenía guardaespaldas, no tenía nada, digamos. Y me llamó la atención que pidiera que me acompañara alguien. Y efectivamente me acompañó una persona hasta la puerta de mi casa. Eso fue todo. Usted estaba cansada, viene de un viaje, se pone a dormir. ¿A qué hora se informa usted de que hay movimiento de tropas o de que ya se ha producido el golpe? Depende de la hora en que lo haya usted sabido. Es extraño, porque reconozco que muy temprano comenzaron diversas llamadas de mi casa. Yo estaba tan cansada que me negaba un poco a aceptarlas. Hubo dos o tres llamadas. O sea, oía sin escuchar. Exactamente, era como que yo no quería despertar del todo. Era como que me parecía que ya he oído esto, ya he oído esto. Yo sentía anoche estuve en Tomás Moro, me parecía relativamente normal, comillas, digamos. La situación. La situación. Hasta que me llamó una persona que trabajaba en la Secretaría Privada, Patricia Espejo, y me dice: Isabel, tu padre en este momento se dirigió a La Moneda, parece que hay un intento de golpe. Ahí sí ya fue un despertar total, digamos. ¿Ese fue despertar, vestirse y partir a La Moneda?
Yo había acordado con mi esposo, el papá de mi hija Marcia, de que si había algo así, yo quería estar en La Moneda. Y eso lo teníamos acordado y yo eso lo admiro y lo respeto mucho en él, digamos, que efectivamente lo cumplimos. Por lo tanto, él tomó a los niños, se llevó a los niños y yo me fui a La Moneda. ¿Cómo fue ese tránsito hacia La Moneda? ¿Iba con la radio encendida, había información? Muy angustioso, entre otras cosas, no tenía radio. Se fui a 600, no tenía radio y era una de las cosas que yo pensaba, digamos, era ponerle radio. Así que no pude escuchar ninguna noticia. Pero había ya efectivos militares en la calle, había barreras. Se veían efectivos militares, efectivamente comenzaron barreras. Logré sortear muchas barreras ¿Con su sin nombre mayor o como problema. cualquier señora? No, mostraba mi carnet de manejar y decía, soy Isabel Allende, me dirijo al Palacio de la Moneda y lograba. Hasta que llegué como a 3 cuadras. Allí ya estaba mucho más pesado, tuve que dejar el auto, 3, 4 cuadras, y ahí a pie. Y ahí efectivamente había ya un bloqueo muy fuerte, impedimento de pasar, no era fácil, yo traté de abordar. Honestamente ni siquiera me recuerdo si era carabinero o militar, y tengo la impresión que era carabinero, pero en todo caso una autoridad que en ese momento me impide, y es extraño porque me encontré con un amigo y él se dirige y le dice, perdone, oficial, le dice, pero ella es Isabel Allende y quiere hablar con usted. Y eso permitió que yo me acercara y poder decirle, mire, yo quiero llegar a La Moneda. Una vez que llega a La Moneda, ¿usted toma conciencia de inmediato de que eso era un acto muy serio o pensó que era una escaramuza más como la que ya había habido antes, con el tanquetazo? Yo no tenía, realmente mentiría si dijera que tuviera conciencia a cabalidad hasta dónde iba a llegar. Pero entré a La Moneda y por las caras que vi, e incluso como me recibió mi propia hermana, así como que no, y otros amigos, el médico Arturo Girón, me recuerdo, Eduardo Paredes, Augusto Olivares, gente amiga que, no sé, se quedaron muy desconcertados que yo hubiera entrado. Y yo creo que ahí me dieron la dimensión de que eso iba a ser muy grave y que era hasta como al final. ¿Cómo se encuentra usted con su padre? Bueno, cuando me vio se quedó muy sorprendido, extrañado. Yo creo que pensó que yo me iba tal vez a dirigir a Tomás Moro. La verdad es que él le había dicho a Tencha, llama a las niñitas que se vengan, pero no alcanzó a Tencha, porque yo ya había salido a La Moneda. Entonces quedó muy desconcertado. Yo creo que en algún rincón sintió orgullo, sintió emoción, sintió que uno estaba con él. Ahora, su actitud, y por el otro lado era mucha preocupación, claro. Por cierto, su actitud frente a los acontecimientos, ya extra familiar, extra sentimental, era sereno, era arrojado, estaba decidido a todo, a matar y a morir. ¿Cuál era la actitud que usted capta en él, en un presidente de Chile que está resistiendo un golpe militar desde dentro del Palacio del Gobierno? Yo diría que una extraordinaria serenidad. A mí me asombró. Él tuvo la capacidad de convocar a todos sus asesores, a todos los que estábamos, las mujeres, hombres que estábamos allí en ese momento, y él pidió expresamente que abandonara el Palacio de la Moneda a todos aquellos que no tenían ninguna razón que se quedaran si eso iba a ser un enfrentamiento armado, que él no quería muerte innecesaria, que los líderes tenían que ser consecuentes, que él era su lugar, él se iba a quedar. Ahí nos dijo que había recibido 3 ofrecimientos para abandonar, digamos, con sus asesores, incluso un avión y con su familia, que él lo había rechazado y que su decisión era permanecer. ¿Cómo fue la salida suya? ¿Cómo lograron salir? Porque ya había tiroteos, ya estaba rodeado el palacio, ¿verdad? Lo que pasa es que costó mucho, porque él nos pidió varias veces. En realidad nosotros al comienzo rehusamos, hasta que al final comprendimos con mi hermana que estábamos ocasionándole realmente una angustia. Claro. Y ese fue el minuto que decimos que había que salir. ¿Se Un despidieron diálogo dramático, porque él dijo, bueno, yo voy a llamar para que las vengan a buscar y haya garantía para ustedes. Pero nosotros pensábamos que eso podía ser un motivo de chantaje, en fin. Pero él dijo, no va a ser así. Y lo que pasó es que él mismo nos acompañó hasta la puerta de Morandé 80. Yo creo que quería asegurarse él de que íbamos a salir por ese lado. Y por otro lado, como que lo último que recuerdo es eso, digamos, un abrazo muy emocionado y eso fue todo. ¿Estaban esperándolas a ustedes para llevarlas? ¿Cómo se había realizado el compromiso? No, el desconcierto fue muy grande porque estando adentro del palacio lo que se sentía era el ruido del ataque, infantería, no sé, todo lo que se sentía, los tanques, en cambio al salir... Y las ametralladoras y todo el barrio era muy cívico fuerte y en cambio al salir era un silencio completo, una sensación muy rara, no había nadie, una soledad total y lo que pasaba era que ya venía el bombardeo, entonces nosotros alcanzamos solamente a cruzar hasta la Pero ustedes intendencia. no sabían que venía el bombardeo. No.